Muy buenas, en este vídeo vamos a estudiar las estructuras de datos enlazadas lineales, también llamadas listas. Las listas las utilizamos para representar secuencias ordenadas de elementos. Y por ordenado queremos decir que existe una relación de precedencia entre los elementos de la colección. En el ejemplo que vemos aquí, la secuencia 3, 2, 5 está compuesta por el 3, el 2 y el 5, pero en ese orden. El 3 es el primero, el 2 es el segundo, el 5 es el tercero. O también podríamos decir que después del 3 va el 2, después del 2 va el 5. Esa es la relación de precedencia. No hablamos de un orden interno de menor a mayor o de mayor a menor o según cualquier otro criterio que podría estar, pero no es eso a lo que nos referimos cuando decimos una secuencia ordenada de elementos. Entonces, las listas se construyen conectando nodos. ¿Qué son los nodos? Los nodos también son estructuras de datos y están formadas por dos partes o dos campos. El primer campo va a representar el elemento que corresponda de la lista y el segundo campo lo que va a representar, la información que va a guardar, es cómo localizar el nodo que contenga el siguiente elemento de la lista. Por eso le llamamos SIG, de siguiente. Normalmente la forma de localizar ese siguiente nodo va a depender de dónde estén almacenados los nodos. Y en nuestro caso vamos a trabajar con memoria dinámica. Por lo tanto, ese campo va a ser un puntero, va a ser la dirección en memoria dinámica del nodo que contenga el siguiente elemento de la lista que estamos representando. De forma gráfica solemos representarla utilizando cajas y flechas. Las cajas representan los nodos y las flechas los punteros o las direcciones de memoria, las conexiones que hay entre un nodo y el siguiente. Y como veis aquí, cuando un nodo no tiene siguiente, le colocamos una cruz, un aspa, para indicar que ese es el último nodo porque no tiene un siguiente a continuación de él. También podríamos utilizar nodos en los que hubiera más de un enlace. En ese caso hablaríamos de listas de doble enlace o si tuviéramos 3, triple enlace, pero no es nada habitual. Esto lo estudiaremos bastante más adelante, pero lo importante aquí es que nos demos cuenta que la manera de acceder a los elementos de una secuencia representada mediante una lista es pasando de un nodo al siguiente. Para eso necesitamos un primer nodo del que empezar a recorrer toda la secuencia. Y como está claro, el primer nodo de la lista es el más importante porque es el que nos permite pasar de él a todos los demás. Si de esta lista solamente conociéramos la dirección en memoria del nodo que contiene el número 2, nunca podríamos encontrar el número 3, el primero de la secuencia, porque no se puede retroceder, solamente se puede ir avanzando siguiendo las direcciones de memoria de las flechas, es decir, hacia adelante, siguiente, siguiente, siguiente. Por eso decimos que el primer nodo es el más importante y es el que representa toda la secuencia, porque a partir de él podemos localizar cualquiera de los elementos avanzando de forma secuencial. Y esto es lo que caracteriza a las listas, que tienen un modelo de acceso secuencial distinto al modelo de acceso directo basado en índices de los arrays. Pero esto tiene unas ventajas y unos inconvenientes que iremos viendo más adelante. Hemos dicho que los nodos los vamos a ir creando en memoria dinámica y normalmente no sabemos qué posición de memoria es la que nos devuelve malloc cuando lo utilizamos para obtener una zona libre. Pero tampoco nos va a importar porque el hecho de que tengamos acceso al campo siguiente de cada nodo y a través de él podamos encontrar el siguiente nodo hace que, aunque en memoria estén esparcidos los nodos, nosotros seamos capaces de pasar de uno a otro fácilmente. Aquí tenemos un ejemplo de esto. El primer nodo de esta lista está en la posición de memoria 104 y aquí tenemos una representación de la memoria dinámica en donde se ve que a partir de la posición 104 tenemos dos valores, el 3 que sería el elemento de la secuencia que estamos representando y un 140 que sería el campo siguiente del nodo. El campo siguiente del nodo nos está diciendo que en la posición de memoria 140 está el siguiente nodo, es decir, el nodo que contiene el siguiente elemento de la secuencia, que era el número 2. Y este nodo tiene un campo siguiente que nos dice que vayamos a la posición 120 si queremos encontrar el tercer nodo, es decir, el nodo que contiene el tercer elemento de la secuencia. Aquí está.
con el valor 5 almacenado en su campo de datos y un 0 representando el aspa o el valor null, que nos indica que este es el último nodo y por tanto contiene el último elemento de la secuencia. Y esta disposición en memoria es completamente diferente a la que tendría un array si lo utilizáramos para representar la misma secuencia 3, 2, 5. En ese caso tendríamos los tres elementos situados de forma consecutiva en la memoria dinámica o en la pila si es que el array estuviera en una variable local. El acceso en ese caso es directo mediante índice. En el caso de las listas, el acceso es secuencial porque vamos saltando de un nodo al siguiente a través de los enlaces. Entonces, como estáis viendo, para representar una estructura enlazada lineal, normalmente lo único que necesitamos es definir la estructura de sus nodos, porque teniendo la estructura de un nodo vamos a ser capaces de crear cualquier lista mediante la conexión de un nodo con otro. Aquí tenéis cómo hacemos eso en C. Creamos la estructura nodo, la definimos con struct nodo y tiene dos campos, un campo para guardar el elemento y un campo para guardar la dirección del siguiente nodo. El campo que guarda el elemento, que solemos llamar dato o elemento, tiene que ser del tipo de datos de los elementos que van a constituir la secuencia que estamos representando. Y el campo siguiente, el campo que nos permite encontrar el nodo que contiene el siguiente elemento de la secuencia, siempre es un puntero a la propia estructura nodo que estamos definiendo. También solemos definir el alias nodo ptr de puntero a nodo como sinónimo de puntero a la estructura nodo para no tener que estar utilizando asterisco en todas las partes del código donde tengamos que declarar variables de tipo puntero a nodo. Una de las variables de tipo puntero a nodo más importantes va a ser la que nos permita representar la secuencia completa, la lista completa. Y esa variable va a tener que almacenar la dirección, va a ser un puntero, por tanto, al primer nodo de la lista enlazada. Estos punteros que no forman parte de los nodos, sino que están fuera de la propia estructura enlazada, suele decirse de ellos que son punteros externos, mientras que al campo siguiente de cada nodo le podemos llamar puntero interno. Pero como hemos dicho, los nodos no existen a priori, los nodos los vamos a ir creando en memoria dinámica a medida que sea necesario añadir elementos a la secuencia. Y también seremos capaces de eliminar nodos, de eliminar elementos de la secuencia en el momento que ya no los necesitemos. De esta forma la lista podrá crecer y decrecer y ajustarse de forma dinámica a las necesidades del programa de una forma más eficiente que como podríamos hacerlo utilizando arrays, como veremos más adelante al comparar la eficiencia de las listas enlazadas y de los arrays. Pero por ahora vamos a empezar a aprender a añadir nodos, a añadir elementos a una lista y a suprimirlos. Y vamos a empezar por la inserción de un nodo a continuación de otro en una estructura enlazada lineal. Es decir, nos dan una estructura enlazada lineal, una lista y la dirección de alguno de sus nodos y el objetivo es añadir un nuevo elemento dentro de un nuevo nodo que esté a continuación de aquel que nos han dado su dirección. En el ejemplo tenemos la dirección del nodo que contiene el número 2 y para añadir aquí en medio un nuevo elemento, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo nodo. Creamos un nuevo nodo y eso lo hacemos con una variable de tipo nodo ptr que va a almacenar la dirección en memoria dinámica de este nuevo nodo. Dentro del nodo vamos a colocar el valor que queremos añadir, el dato que queremos añadir y ahora necesitamos conectarlo a la lista. Para eso lo primero que tenemos que hacer es colocar a continuación del nuevo nodo lo que hubiera a continuación del nodo cuya dirección nos habían dado. Tened en cuenta que el nuevo nodo tiene que ir aquí en medio. Entonces, para no perder el nodo que contiene el 4 y todo lo que hubiera a continuación suya, lo primero que tenemos que hacer es guardar la dirección de ese nodo en el campo siguiente del nuevo nodo que acabamos de crear. Ahora tenemos esta parte de la lista conectada desde dos partes diferentes, desde el nodo que tenía el 2 y desde el nuevo nodo que tiene el 3.
Y ahora por último vamos a cambiar este enlace de aquí, el que conecta el segundo nodo con el actual tercero, para que apunte al nuevo nodo. Colocamos el nuevo nodo a continuación de X y así tenemos el nuevo nodo perfectamente enlazado e integrado en la lista en la posición que queríamos, que era a continuación de X. Y también podemos hacer la operación contraria con tres instrucciones muy sencillas como estas tres que acabamos de ver aquí. La supresión del siguiente nodo a cualquier otro en una estructura enlazada lineal. De nuevo nos dan la dirección de un nodo de la lista y tenemos que eliminar el siguiente. Para eso lo primero que hay que hacer es quedarse con la dirección del nodo que vamos a borrar. Y lo hago con una variable auxiliar que llamo borrar, en la que guardo la dirección del siguiente nodo X. La conocemos porque somos capaces de acceder al campo siguiente del nodo al que apunta X. Ya lo tenemos bien sujeto y ahora es el momento de liberarlo de la lista, de puentearlo, de hacer que la lista ya no lo contenga. Vamos a hacer que el siguiente al 2, en lugar de ser el 3, sea el 4. ¿Cómo hacemos eso? Colocamos a continuación de X lo que haya a continuación del que se va a borrar. Básicamente en el campo siguiente de X copiamos lo que haya en el campo siguiente del nodo al que apunta borrar. Y por último tenemos que liberar la memoria del nodo que queríamos eliminar. Tened en cuenta que todos los nodos están en memoria dinámica, así que hacemos free y liberamos ese nodo, pero nuestra lista ya se ha quedado bien conectada y no incluye el nodo que queríamos borrar. Entonces, como digo, insertar un nodo a continuación de otro o suprimir el nodo que haya a continuación de cualquier otro es muy fácil, siempre se hace de estas dos formas que acabamos de ver. Pero hay un par de casos especiales. Y los casos especiales son cuando estamos trabajando con el primer nodo de la lista. Fijaos, si yo quiero insertar en lugar de a continuación de cualquier nodo en la primera posición, porque me interesa que el nuevo elemento sea el primero de la lista, ahora ya no me vale lo que estaba haciendo antes. Ahora tengo que cambiar la dirección del puntero externo de la lista, que es el que representa la secuencia. De esa manera, el código, las tres instrucciones que hacíamos antes, no me valen, porque ahora necesito modificar este puntero externo. Las tres instrucciones que hemos visto me sirven para cualquier inserción por en medio, porque en esos casos el puntero externo nunca cambia. Pero si quiero insertar por el principio, el código no sería el mismo. Tendría una excepción que tendríamos que codificar con un if. Y me pasa lo mismo cuando lo que quiero eliminar es el primer nodo actual de la lista. En ese caso también tengo que modificar el puntero externo. Si yo quiero eliminar el 4, que es el elemento que está en la primera posición, en primer lugar de la secuencia, me toca modificar el valor del puntero externo para que apunte al que hasta ahora era el segundo. Esto no pasa cuando yo elimino cualquier nodo intermedio. Con las tres instrucciones que hemos visto antes, siempre se elimina correctamente, la lista queda bien y el puntero externo no cambia. Claro, para evitar escribir código con excepciones, lo que vamos a hacer es utilizar lo que se llama la estrategia del nodo cabecera. Y en realidad es muy sencilla, porque consiste únicamente en asumir, considerar, decidir que la lista vacía, en lugar de representarla con la dirección null, con el valor null, porque no apuntaría a ningún nodo, pues va a consistir siempre en la dirección de un nodo que estará siempre ahí y que se le va a llamar nodo cabecera, que tendrá un campo de datos, igual que todos los demás nodos, pero cuyo valor nunca utilizaremos. Ese nodo cabecera va a estar ahí siempre desde la creación de la lista, porque una lista vacía va a ser ese nodo, y de esta manera vamos a evitar los casos especiales y se va a simplificar la escritura de las funciones. Porque ahora ya nunca vamos a tener que modificar el valor del puntero externo que representa la lista. Los elementos van a estar siempre a partir del segundo nodo, por lo tanto siempre van a ser nodos que estén detrás de alguno. En concreto, como mínimo estarán detrás del nodo cabecera. Por lo tanto, las inserciones y supresiones siempre tendrán lugar en un nodo intermedio de la estructura enlazada
nunca tendrán que cambiar el valor del puntero externo que representa la secuencia. Y vamos a terminar esta parte introductoria del tema de listas comparando las listas con los arrays a la hora de representar secuencias. Los dos me permiten representar secuencias como ya podéis imaginar. La lista me permite representar una secuencia poniendo un elemento en cada nodo, y en un array podemos representar la secuencia poniendo un elemento en cada posición del array siempre que estén consecutivos. Claro, la diferencia evidente entre un array y una lista es que el array tiene que tener un tamaño máximo a priori y vamos a necesitar conocer ese tamaño y conocer cuántos elementos hay dentro del array que realmente sean válidos, que realmente pertenezcan a la secuencia que se está representando. Mientras que en una lista solamente tendremos los nodos necesarios para representar los elementos de la secuencia concreta. Pero es que hay más. Si yo quiero insertar un elemento en medio de la lista, el 3, por ejemplo, para que sea 1, 2, 3, 4, ya hemos visto que con las 3 instrucciones anteriores era suficiente. Sin embargo, en un array, lo que yo tengo que hacer para insertar el 3 aquí en medio es, primero, copiar el 4 a la derecha. Y ahora que ya tengo este hueco libre, porque el 4 está en su sitio, puedo poner el 3 y ampliar el número de elementos que hay realmente útiles, realmente efectivos en la secuencia representada por el array. Y si quiero suprimir un elemento en la lista, pues ya habéis visto las 3 instrucciones que hay que hacer siempre, independientemente del número de elementos que tenga la lista. Pero en un array, para eliminar un elemento intermedio, por ejemplo el 3 que acabamos de insertar, pues primero tengo que desplazar a la izquierda todos los elementos que haya a la derecha del 3, en este caso solo hay uno, pero podría haber muchísimos más, tengo que desplazarlos a la izquierda, el 4 ocuparía la posición del 3, y si hubiera un 5, el 5 ocuparía la posición del 4, y así sucesivamente, y una vez que ya lo he hecho, reducir el valor de la variable que lleva la cuenta de los elementos que efectivamente tiene la secuencia representada por mi array. Por lo tanto, las operaciones de inserción y supresión en arrays son de orden n, son lineales con respecto al número de elementos que tiene el array, porque me toca hacer desplazamientos para mantener todos los elementos de la secuencia representada compactados en el array desde su comienzo. Mientras que en las listas, independientemente del número de elementos que haya, yo puedo insertar y suprimir uno con un coste de únicamente 3 instrucciones. Así que la comparación entre listas y arrays se puede resumir de esta manera. Las listas tienen un tamaño variable durante la ejecución, mientras que los arrays tienen un tamaño fijo que depende de su declaración o su creación si es que estamos haciendo algún array en memoria dinámica. Las listas se pueden reorganizar de forma flexible y rápida porque basta con alterar los enlaces, mientras que en un array la reorganización es costosa y lenta porque me toca desplazar elementos para mantener compactados los que queden. Pero no son todo ventajas para las listas. En una lista no es posible el acceso directo a sus elementos porque tienen un modelo de acceso secuencial, entonces es costoso localizar el elemento que está en la posición n. Mientras que en un array tenemos acceso directo y para localizar el elemento que hay en la posición n voy directamente con una única instrucción. Además, las listas tienen un mayor uso de memoria porque por cada elemento tenemos que incluir un puntero, mientras que en un array, si tengo 100 elementos, los 100 elementos ocupan únicamente el espacio necesario para esos 100 elementos. Así que, ¿cuál es mejor? Bueno, depende de la situación. En unas aplicaciones es más interesante usar listas y en otras aplicaciones es más interesante usar arrays. Básicamente depende de si necesitamos hacer un acceso directo o no, o si el gasto de memoria es fundamental o no. Y pasemos ya a estudiar en detalle las diferentes operaciones que vamos a tener que hacer para crear y manejar listas en nuestros programas escritos en C. Y vamos a empezar por la creación de nodos. La creación de nodos es súper importante porque, como hemos dicho, no existen a priori, los vamos a ir creando en memoria dinámica y los vamos a ir enlazando. Entonces, tenemos aquí un ejemplo completo de un programa, aquí está la función main, en el que se está llamando a la función nuevo nodo, que es la que vamos a estudiar, para crear una lista vacía. Una lista vacía, como hemos dicho antes, va a consistir únicamente en el nodo que actuará de cabecera. Y para ello
tenemos aquí la función nuevo nodo, que tiene un parámetro de tipo entero, porque como podéis ver aquí, la lista que se ha definido a través de la definición de la estructura nodo contendrá datos de tipo entero, los elementos serán de tipo entero. Entonces nuevo nodo recibe el dato que queremos guardar en el nuevo nodo que se va a crear, y lo que va a hacer va a ser reservar memoria dinámica y guardar en esa memoria dinámica toda la estructura nodo que está creando. Pero vamos a verlo en detalle. Fijaos que tenemos aquí la pila y tenemos aquí el trozo de memoria dinámica que se va a manejar. Entonces, cuando arranca el programa, la variable lista, que es local, pues va a la zona que corresponda de la pila, es una variable local de la función main. Ahora mismo no sabemos qué valor tendrá, porque hasta que no se ejecute la llamada a nuevo nodo, pues no tendrá ningún valor conocido a priori. Puede que tenga algún resto ahí almacenado, pero no sabemos cuál es. Entonces, para ejecutar la función nuevo nodo, se creará una zona de memoria, un marco de pila, para poder guardar ahí las variables locales y los parámetros y toda la información necesaria para que la función se lleve a cabo y cuando termine todo continúe conforme estaba. Así que al empezar la llamada a la función se reserva el espacio en la pila para el parámetro dato y también para un parámetro o variable local oculta, que es donde se guardará el valor de retorno de la función. Cuando ejecutemos return, en esta zona se copiará ese valor y esa variable se utilizará para poder copiar luego al hacer la asignación. Así que empezamos haciendo la reserva de memoria y reservamos tanto espacio en memoria dinámica como el necesario para una estructura nodo. Eso es lo que queremos reservar en memoria dinámica un nodo completo. SizeOf nos devuelve el tamaño de esta estructura nodo y lo ha reservado en este ejemplo a partir de la posición de memoria 68. No sabemos qué habrá allí, algún dato habrá, pero no sabemos cuál. Pero ese desconocimiento es lo que hace importante que cuando reservamos memoria para una estructura, memoria dinámica, sea fundamental darle valor a los diferentes campos, especialmente aquellos campos que tengan datos de tipo puntero. Así que pasamos a darle valor al campo dato de la estructura, copiando en ella el dato que nos pasan como parámetro, el 0 que se actualiza aquí, y en el campo siguiente ponemos null, que será un 0 en memoria dinámica. Fijaos que aquí en la pila, en la variable nuevo, que es la variable local, tiene el valor 68, que es la dirección de memoria que nos ha devuelto malloc antes. Y cuando hacemos return, el valor retval adquiere el valor de nuevo, se copia ahí el valor de la variable nuevo, y cuando termina la función se va a producir la asignación entre esta variable virtual, retval, y la variable lista. Por eso la variable lista ahora vale 68 y toma el control de esta zona de memoria. Entonces, lo más importante cuando estamos haciendo esta operación es tener en cuenta que no debemos dejar nunca el campo siguiente con un valor aleatorio, con un valor desconocido. Hemos creado un nuevo nodo y este nodo en principio está desconectado de ningún otro, por eso le hemos dado el valor null. Y al campo de datos le podemos dar el valor que nos den sin ningún miedo y ahí se quedará guardado. Pero el fundamental, el que no podemos dejar al azar, es el campo siguiente. Un último dato importante a tener en cuenta es que tanto la variable lista como la variable local nuevo que hemos utilizado para mantener la dirección del nodo en memoria dinámica son de tipo nodo BTR. Recordad que es el alias que creamos para manejar punteros a estructura nodo. A lo largo de todos los ejercicios que veremos en adelante vamos a utilizar variables de este tipo. No os olvidéis que son punteros a estructuras de tipo nodo. Una vez que ya sabemos cómo crear un nodo en memoria dinámica y además sabemos cómo crear una lista vacía, porque esto sería ya una lista vacía, este sería su nodo cabecera, no tendría nodos con elementos de ninguna secuencia, pero sería una lista vacía, representaría la secuencia vacía. Pues una vez que lo tenemos, vamos a ver cómo añadir elementos a una lista. Añadir elementos a una lista ya creada que represente la secuencia vacía. Y la forma más fácil de añadir elementos a una secuencia, a una lista, es insertarlos por el principio.
Por el principio es más fácil insertarlos porque es la dirección del nodo cabecera la que tenemos siempre. Y sin embargo, la dirección del último nodo de la lista no es accesible directamente. Requeriría por nuestra parte encontrar dónde está aquel nodo recorriendo la secuencia. Por lo tanto, siempre es mucho más sencillo insertar por el principio que insertar por el final. Vamos a verlo. Aquí tenemos el código de la función inserta principio, que lo que hace, como vamos a ver enseguida, es utilizar las tres instrucciones que ya vimos en su momento para insertar un nodo a continuación de la dirección de cualquier otro conocido, insertándolo a continuación de ¿cuál? Del nodo cabecera. Por eso la función inserta principio tiene dos parámetros: el parámetro del dato que queremos añadir a la secuencia y la dirección del nodo cabecera de la lista que representa esa secuencia. Fijaos que aquí en el programa principal tenemos la variable lista igual que antes y ya hemos llamado a la función nuevo nodo para crear ese nodo cabecera como acabamos de ver antes. La variable lista apunta a ese nodo cabecera y una vez que la tenemos vamos a proceder a insertar por el principio el número 1. Para eso lo que hacemos es, en primer lugar, creamos un nuevo nodo. Ese nuevo nodo lo gestionamos con esta variable local que se llama nuevo y el nuevo nodo recibe como parámetro el dato que nos han pasado a nosotros. Así que tenemos un nuevo nodo con el número 1 dentro. Y este nuevo nodo hay que colocarlo al principio de la secuencia. Fijaos que en este caso no tenemos ningún otro elemento en la secuencia está vacía, por lo tanto va a ser insertar la primera vez. Vamos a ver si funciona. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a colocar a continuación del nuevo nodo, en su campo siguiente, vamos a copiar lo que haya a continuación de la cabecera. En este caso, a continuación de la cabecera hay null, no hay nada. Así que esa copia no tiene ningún efecto de modificación porque el nuevo nodo ya tenía null en su campo siguiente. Pero esta instrucción sigue siendo necesaria, como veremos ahora después. Y una vez que hemos hecho eso, vamos a hacer que a continuación de la cabecera se sitúe el nuevo nodo. Ya lo tenemos ahí. Ahora nuestra lista apunta a un nodo cabecera y el campo siguiente de ese nodo cabecera apunta al nuevo nodo. Cuando la función inserta al principio termina, la variable nuevo desaparece porque es local, pero el campo siguiente del nodo cabecera que tenemos bien sujeto a través de la variable lista en la función main sí que apunta a ese nodo, por lo tanto no lo hemos perdido, se ha quedado enlazado y esto es lo fundamental. Vamos a ver qué pasa cuando llamamos a la función, pero en este caso la lista sí que contiene al menos un elemento. Tenemos que insertar por el principio, por lo tanto el número 2 se debe colocar aquí en medio, antes que el 1. Vamos a ver qué pasa. Empezamos creando un nuevo nodo con el valor 2 en su campo de datos y hacemos que a continuación de ese nuevo nodo se sitúe lo que haya a continuación de la cabecera. Es decir, copiamos este campo de aquí, el campo siguiente de la cabecera lo vamos a copiar aquí. Ahora sí que estamos sustituyendo este null por la dirección del nodo que contiene el 1. Y de esta manera hemos ligado después del nodo que contiene el 2 al nodo que contiene el 1. Es decir, este ya no se va a perder cuando a continuación cambiemos el campo siguiente de la cabecera para hacer que apunte al nuevo nodo. Y de esta manera hemos conseguido enlazar correctamente el nuevo nodo, intercalándolo entre la cabecera y el nodo que ya había en primera posición y que ahora está en segunda posición. Vamos con la tercera iteración, la tercera repetición del proceso. Para insertar el número 3, creamos un nuevo nodo, colocamos a continuación el que hasta ahora es el primero, por lo tanto apunta al nodo que contiene el 2, y en la cabecera hacemos que su campo siguiente apunte al nuevo nodo. Ya lo tenemos y ahí queda nuestra lista completamente construida. Fijaos en un detalle interesante, y es que cuando insertamos por el principio, los elementos se van colocando de tal manera que la secuencia resultante es la inversa
a la que hemos seguido para realizar las inserciones. Hemos insertado primero el 1, segundo el 2 y en tercer lugar el 3, y sin embargo en la secuencia resultante en primer lugar está el 3, en segundo el 2 y en último lugar el 1. Muy bien, pues una vez que ya sabemos construir listas, por lo menos añadiendo elementos por el principio, vamos a tratar de aprender a recorrer esas listas para hacer diferentes operaciones. Los recorridos de las listas son útiles porque nos van a permitir localizar el nodo que contenga el último elemento, buscar si existe o no cierto elemento, y una vez que los tengamos localizados podremos sustituir sus valores o incluso eliminar elementos de la lista. Pero lo fundamental es aprender a recorrer desde el principio la lista completa. Y aquí la idea es muy sencilla, pero no se nos debe olvidar. La idea es que vamos a utilizar una variable auxiliar que nos va a permitir ir apuntando a los diferentes nodos de la lista, pasando de uno a otro a través del enlace siguiente que contiene cada nodo. Pero es la variable auxiliar que vamos a ver ahora, que se llamará aux, la que cambia de valor, la que va apuntando a los diferentes nodos. En ningún caso tendremos que modificar los campos siguientes de los nodos. No debemos modificar eso porque eso sería destruir o alterar la lista y no queremos hacer eso, lo que queremos es recorrerla. Como ejemplo de recorrido básico tenemos aquí la función longitud, que lo que va a hacer es contar el número de elementos de la lista. Claro, para contar el número de elementos de la lista hay que recorrer toda la lista, por eso es un ejemplo básico de recorrido. Así que fijaos que empezamos con una variable auxiliar que se va a quedar inicialmente, que va a tomar como valor inicial la dirección del nodo cabecera. Y como tenemos que contar el número de elementos, también declaramos una variable de tipo entero llamada contador que inicialmente vale 0. Y ahora vamos a hacer un bucle cuya condición para mantenernos dentro del bucle, recordad que es un bucle while que se ejecuta mientras se cumple la condición. La condición dice lo siguiente, dice, mientras que el campo siguiente del nodo al que apunta aux sea distinto de null, ejecuta las iteraciones del bucle. Es decir, mientras que haya algún nodo a continuación de aquel al que apunta aux. Esto es muy importante entenderlo, porque la estrategia que estamos siguiendo aquí es situarnos en un nodo, pero porque nos importa, el que nos interesa de verdad, el que queremos estudiar es el siguiente de aquel al que apunta aux. Lo hacemos así porque aux empieza apuntando a la cabecera que siempre existe. El nodo cabecera siempre existe, pero no siempre existen nodos con elementos. Si nos situáramos directamente en lo que para nosotros sería el nodo que contuviera el primer elemento, es decir, el siguiente de la cabecera, unas veces sería null y otras veces no sería null, y el código sería diferente. Pero esta estrategia nos va a servir para prácticamente todos los ejercicios que hagamos. Recordad, nos situamos en el nodo anterior al que contiene el elemento que queremos estudiar. En este caso, estudiar significa contar que existe ese elemento. Así que, si hay algo a continuación de aux, lo vamos a contar. Aquí tenemos el nodo que nos interesa, es el siguiente de aux, lo contamos sumándole 1 a la variable contador. Y ahora es cuando viene lo que llamamos el avance. El avance consiste en cambiar el valor de aux para que deje de apuntar donde estaba apuntando y apunte al siguiente nodo de aquel al que estaba apuntando. Aux toma el valor de aux flecha siguiente, dice la instrucción. Lo que hacemos es cambiar el valor de aux y ahora apunta al siguiente nodo, de tal manera que el bucle while comprueba si a continuación del que está apuntando ahora mismo aux hay algo o no, si es distinto de null. Y como si hay algo, lo contamos. Ahora contador vale 2 y hacemos que aux valga aux flecha siguiente, por lo tanto apunta al siguiente nodo de la lista.
Pero insisto, no estamos tocando el campo siguiente de ningún nodo. La lista sigue estando conectada como estaba al principio. Solo cambia AUX. Es como si apuntáramos con nuestro dedo a una lista de personas. La lista de personas sigue estando allí. Nosotros vamos apuntando con el dedo a cada persona, pero las personas no se mueven. Así que, como AUX apunta al nodo que contiene la B y a continuación sigue habiendo un tercer elemento, lo contamos y al avanzar por última vez nos encontramos que aunque a continuación de AUX ya no hay ningún nodo, por lo tanto el bucle termina y podríamos devolver el 3, que sería el número de elementos que contiene la secuencia. Fijaos que si la secuencia estuviera vacía, el bucle while no habría hecho ninguna iteración, porque aunque AUX apuntaba a la cabecera, a continuación suyo habría un null y el bucle while no se llegaría a ejecutar, por lo tanto se habría devuelto el valor 0, indicando que la secuencia estaba vacía y por tanto la función funciona correctamente tanto cuando la secuencia está vacía como cuando la secuencia tiene diferente número de elementos. Veamos ahora un ejemplo de inserción diferente al que hemos visto antes, y es el de inserción por el final. Hemos dicho que insertar por el principio es muy sencillo porque siempre tenemos acceso a la cabecera, es el nodo que representa toda la secuencia independientemente de la longitud de la misma. Pero claro, insertar por el final requiere saber dónde está el nodo que contiene el último elemento para poder colocar a continuación suya un nuevo nodo con el nuevo último elemento. Claro, para eso necesitamos recorrer la secuencia hasta alcanzar el último nodo. Y una vez que lo tengamos, seremos capaces de añadir a continuación suya un nuevo elemento. Fijaos que esta última instrucción de la función inserta final, que es la que hace lo que estamos diciendo, pues simplemente añade a continuación de AUX el nuevo nodo, pero lo importante es encontrar la dirección de ese último nodo actual. Y para eso hacemos este bucle que veis aquí. Primero, en la variable auxiliar AUX apuntamos a la cabecera y mientras que haya algo a continuación de AUX, mientras que exista algún nodo a continuación de aquel al que apunta AUX, avanzaremos y cuando el bucle termine será porque AUX apuntará a un nodo cuyo campo siguiente valdrá nulo. Por lo tanto, ese nodo será el que contenga el último elemento de la secuencia, será el último nodo de la lista y en su campo siguiente podremos almacenar la dirección de un nuevo nodo con el dato que queríamos añadir por el final. Pasemos ahora a suprimir elementos, porque ya sabemos crear listas añadiendo por el principio, añadiendo por el final y recorrerlas. Vamos a ver cómo suprimir el primer elemento y va a ser muy sencillo, porque el primer elemento estará en el siguiente nodo a la cabecera y la cabecera la tenemos siempre localizada. Por lo tanto, si nosotros queremos borrar este primer elemento, tendremos que conseguir que el siguiente nodo a la cabecera sea el siguiente del que queremos borrar. Pero antes de hacer ese puenteo, ese enlace, antes de cambiar ese enlace, tenemos que quedarnos con la dirección del nodo a borrar para poder eliminarlo de memoria. Así que en la variable auxiliar que llamamos borrar, nos quedamos con la dirección del siguiente nodo a la cabecera, que es el que tendrá el primer elemento de la secuencia. Y una vez que lo tenemos ya sujeto, bien localizado, podemos hacer que la lista deje de contener ese nodo. ¿Cómo? Haciendo que el siguiente de la cabecera pase a ser el siguiente del que queremos borrar. Hacemos este puenteo, como decía antes, y ahora este nodo queda fuera de la lista. Por lo tanto, ya podemos borrarlo utilizando la función free. Y una vez que sabemos borrar el primer elemento de la lista, lo que vamos a hacer es borrar toda la lista. Y me gustaría que pararais el vídeo e intentarais hacerlo vosotros. Solamente tenéis que
aplicar esta idea, la de borrar el primer elemento, continuamente hasta que ya no queden más elementos. Porque si borro el primero mientras que haya algún primero que borrar, cuando no haya ningún primero que borrar, la lista estará vacía. Y ojo, una vez que la lista está vacía, aún queda un poco de memoria por liberar. Así que no os olvidéis. Venga, en 3 segundillos os muestro el resultado. Pues aquí lo tenéis, el resultado es la función libera, que como os decía antes, consiste en ir borrando el elemento que esté a continuación de la cabecera mientras que haya algún nodo que borrar. Por lo tanto, mientras que cabecera flecha siguiente sea distinto de null, procederemos a ejecutar las 3 instrucciones que hemos hecho antes para borrar el primer elemento de la secuencia. En la variable borrar nos quedamos con cabecera flecha siguiente pasa a ser borra flecha siguiente y borramos el nodo. Ahora, cuando comprobamos si a continuación de cabecera hay algo, lo que estamos comprobando es si está el segundo elemento que había en la lista original. Como sigue habiendo un elemento, lo borramos igual que antes y al terminar de borrarlo, ahora ya no hay nada después de la cabecera. En el campo siguiente hay un null, pero como os decía, sí queda memoria que hay que liberar, que es la del nodo cabecera. Por eso la última instrucción de libera es free cabecera. Y vamos ahora a estudiar las búsquedas en listas enlazadas. La idea es muy sencilla, nos van a dar una lista y un valor y tenemos que devolver un 1 cuando el valor aparece en la lista y un 0 cuando no. Así que vamos a escribir la función existe, que devolverá un valor de tipo entero y que recibe un primer parámetro de tipo nodo ptr con la dirección del nodo cabecera de la lista y un dato del tipo de datos de los que contenga la lista enlazada para buscarlo en ella. Y en este caso vamos a utilizar la estrategia de apuntar al nodo anterior al que me interesa, igual que hicimos en los recorridos básicos con la función longitud, por ejemplo. Porque de este modo, cuando nos paremos, cuando encontremos que existe el elemento, vamos a estar situados en el nodo anterior a él. Y esto va a facilitar el desarrollo de funciones posteriores como la supresión de la primera aparición de un elemento. Podríamos hacerlo de otra manera, pero entonces no se podría aplicar el mismo esquema a las siguientes funciones, por lo que me parece más sencillo aplicar de forma consistente siempre el mismo esquema. Así que repito, aplicamos aquí la estrategia de apuntar al nodo anterior al que me interesa y por tanto la variable auxiliar, que es la que vamos a utilizar para ir apuntando a todos los nodos de la lista e ir recorriéndola, apuntará inicialmente al nodo cabecera, como vemos aquí. En este caso, el elemento que vamos a intentar encontrar en la lista es el dato con valor 2, es decir, el número 2, y vemos que el 2 sí que está en la lista. Así que vamos a ir viendo poco a poco cómo funciona el código que tenemos aquí. Lo que diferencia una búsqueda de un recorrido básico es que las búsquedas deben parar cuando encontramos el elemento. No tiene sentido que en una búsqueda se recorra toda la estructura enlazada si ya hemos visto el elemento que estábamos buscando. Por eso, a la condición que utilizábamos antes para los recorridos, que es la que me permite mantenerme dentro de la estructura enlazada, es decir, mientras que aux flecha siguiente sea distinto de null, mientras que haya un nodo a continuación de aquel al que está apuntando aux, yo podré seguir avanzando. A esa condición básica para hacer el recorrido sin salirnos de la lista, le añadimos con un i lógico la comprobación de si en el nodo que me interesa, es decir, en el siguiente de aux, si allí hay un dato distinto del que estoy buscando. Porque solo en ese caso tendría sentido avanzar, es decir, seguir buscando. Si en el nodo que hay a continuación de aquel al que apunta aux encontramos el dato que estamos buscando, no tendría sentido seguir avanzando. Lo que tendríamos que hacer es parar el bucle while. En este ejemplo, en la primera iteración, como veis, a continuación de aux, que está inicialmente apuntando a la cabecera, está este nodo, que es el primero que contiene elementos de la secuencia, y ese nodo no tiene el 2, tiene un 3. Por lo tanto, avanzamos aux haciendo que apunte al siguiente de sí mismo.
Y volvemos a preguntarnos, ¿hay un nodo a continuación de AUX? Sí hay un nodo a continuación de AUX. ¿Y ese nodo tiene un dato distinto del que voy buscando? No, ahora ya lo he encontrado. Por lo tanto, este bucle tiene que terminar. Cuando termina el bucle, tenemos que decidir si el bucle ha terminado porque hemos encontrado el elemento o porque no estaba el elemento. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que ha pasado? Tenemos que fijarnos en las dos condiciones que utilizamos para mantenernos dentro del bucle. Si el bucle ha terminado porque no se cumple esta condición, será porque hemos alcanzado el final de la estructura enlazada. Si no se cumple que AUX flecha siguiente sea distinto de null, es porque AUX flecha siguiente es igual a null. Solamente en el último nodo de la estructura enlazada, ya sea este o sea la cabecera, cuando la estructura enlazada representa una secuencia vacía, el campo siguiente vale nulo. Solo en esos dos casos vale nulo. Y en esos dos casos el bucle acabará con AUX apuntando al último nodo que contenga un elemento o al nodo cabecera cuando la lista estaba vacía, y su campo siguiente en los dos casos valdrá nulo. ¿Qué pasa cuando la condición que no se cumple es esta de aquí? Bueno, pues si no se cumple esta de aquí, pero sí se cumple la primera, será porque AUX apunta a un nodo cuyo campo siguiente es distinto de null, es decir, hay otro nodo a continuación, y en ese nodo a continuación sí que hay un elemento que además es igual que el que buscábamos. ¿De acuerdo? Pero esto solo pasa a veces cuando encontramos el elemento. Cuando no encontramos el elemento, como hemos dicho antes, a continuación de AUX no hay ningún nodo. Por lo tanto, la única comprobación que podemos hacer con seguridad al terminar el bucle es comprobar si hay algo a continuación de AUX, si hay un nodo a continuación de AUX. Porque si no hay un nodo a continuación de AUX, habremos terminado porque no se cumplía esta condición. Habremos terminado porque no estaba el elemento en la lista. Pero si AUX flecha siguiente es distinto de null, entonces habremos terminado porque no se cumplía la segunda condición. Es decir, había un nodo a continuación de AUX, pero el dato que contenía era igual que el que estábamos buscando. Es decir, podremos devolver un 1 como en este caso. Que el bucle se ha detenido cuando AUX apuntaba a este nodo y este nodo sí tiene un nodo a continuación. Su campo siguiente no es null. Por lo tanto, nos hemos parado porque hemos encontrado aquí el elemento que buscábamos. Antes de terminar con esta función, conviene resaltar que el orden en el que hacemos las comprobaciones no es casual. No podemos darle la vuelta a estas dos comparaciones y poner primera la comparación de AUX flecha siguiente, flecha de dato distinto de dato, y segunda la de AUX flecha siguiente distinto de null. Porque C realiza las comprobaciones de las condiciones en lo que se llama evaluación en cortocircuito. Y eso significa que va comprobando de izquierda a derecha las condiciones y solamente cuando se van cumpliendo, según el operador lógico, comprueba las siguientes o no. Pero no tendría sentido comprobar si el dato del nodo que hay a continuación de AUX es distinto del dato que vamos buscando sin saber si hay un nodo a continuación de AUX. Porque podría ser que estuviéramos situándonos con AUX apuntando al último nodo y nos pusiéramos a intentar comprobar si en su siguiente nodo, que no existe, hay un dato distinto de dato y se produciría un error. Bien, pues ahora que ya sabemos cómo buscar un elemento, vamos a aprovechar para eliminarlo, haciendo lo que se llama la supresión de la primera aparición. En este caso nos dan, como antes también, una lista representada por la dirección de su nodo cabecera y nos dan un dato a buscar para que encontremos dónde está situado ese dato y eliminemos el nodo que lo contiene, eliminando el elemento de la secuencia representada. Así que, como veis, en la primera parte del código lo que hacemos es lo que hemos hecho antes. Estamos realizando la misma búsqueda, de tal modo que, comprobando igual que antes, si AUX flecha siguiente es distinto de null, cuando termina el bucle, si se cumple esta condición, es decir, si a continuación de AUX hay un nodo, es porque nos hemos parado debido a que no se cumple esta condición de aquí. Es decir,
a que sí que coincide el dato buscado con el dato que hay en el siguiente nodo de AUX. Por lo tanto, lo hemos encontrado. Y al haber estado utilizando la estrategia de apuntar al nodo anterior de aquel al que me interesa, en este momento estamos bien situados para poder eliminar el nodo que contiene el dato buscado, porque estamos situados en el nodo anterior. AUX contiene la dirección del nodo anterior al que me interesa. Y en este caso, eso es lo necesario para poder eliminar el nodo que me interesa, porque necesitamos estar situados o conocer la dirección del nodo anterior para poder cambiar su campo siguiente y hacer que apunte al siguiente del que quiero borrar. Y aquí veis las 3 instrucciones típicas para borrar. Primero nos quedamos con la dirección del nodo que hay que borrar y una vez que lo tenemos bien sujeto, ya no se nos escapa, podemos desconectarlo de la lista puenteándolo, haciendo que el campo siguiente de AUX, es decir, este de aquí, apunte al nodo siguiente del que voy a borrar. Y una vez que la lista ya está bien conectada y en ella no está el nodo que quiero borrar, lo puedo borrar con free. Así queda la lista después de borrar el elemento y podemos pasar a la siguiente operación, que es la supresión del último elemento. En este caso hay que borrar el último elemento de la secuencia. No sabemos la longitud de la misma, no sabemos si la secuencia estará vacía o no. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado. Y la idea que podemos aplicar aquí es la misma que para eliminar la primera aparición de un elemento. Solo que aquí no sabemos cuál será el elemento que esté en último lugar. Entonces necesitamos encontrar la forma de caracterizar el nodo que contiene el último elemento. Y es muy sencillo, porque el nodo que contiene el último elemento será el último nodo de la estructura enlazada. Y por lo tanto lo que lo diferencia de los demás es que su campo siguiente es nulo. De este modo, la condición que vamos a poner como segunda parte en el bucle while para hacer la búsqueda, en lugar de fijarnos en el campo de datos del nodo siguiente al que apunta AUX, nos vamos a fijar en el campo siguiente del nodo siguiente al que apunta AUX. Solo cuando ese campo sea nulo estaremos situados en un nodo que estará antes del último de la estructura enlazada. Y en caso de que la estructura enlazada represente una secuencia vacía, al menos estará el nodo cabecera. Y ese nodo cabecera no tendrá ninguna continuación, por lo que el bucle while no se ejecutará ninguna vez, pero no fallará. Al terminar el while, igual que hacíamos antes en la búsqueda básica, lo que hacemos es comprobar si hemos parado porque hay algo a continuación de AUX. Y solo cuando se da esa situación, cuando AUX flecha siguiente es distinto de null, es porque a continuación de AUX está el último nodo con el último elemento de la secuencia. Repito, si la lista representaba una secuencia vacía, AUX flecha siguiente será nulo, por lo tanto no intentaremos borrar nada, ya que no hay nada que borrar, no hay ningún elemento que borrar. Y para borrar llevamos a cabo las 3 mismas operaciones que habíamos visto anteriormente. Y vamos ahora con un caso ligeramente diferente, que es el denominado supresión múltiple. La supresión múltiple consiste en eliminar todas las apariciones de un mismo elemento que encontremos en la lista. Así que en este caso ya no vamos a hacer una búsqueda, porque hay que examinar todos los elementos de la lista y eliminar todos los que coincidan con el que nos pasan como parámetro. Como siempre, también nos pasan la dirección del nodo cabecera y en este caso la función suprime todos devuelve void porque es un procedimiento. Tiene un efecto que consiste en eliminar algunos nodos si es que se da el caso, pero no devuelve ningún valor. Como decía, no vamos a hacer una búsqueda, sino que vamos a recorrer todos los elementos de la lista, vamos a comprobar todos los elementos de la lista y aquellos que coincidan con el que nos pasan como parámetro tendrán que ser eliminados. Tendremos que eliminar el nodo que los contiene. Por lo tanto, si necesitamos eliminar nodos, tenemos que aplicar la estrategia de ir apuntando al nodo anterior al que nos interesa para poder estar bien situados de cara a eliminar el siguiente nodo de la lista.
Así que como veis, aux, la variable auxiliar que utilizamos para ir apuntando a todos los nodos, empieza apuntando al nodo cabecera, y el bucle while, que nos permite recorrer toda la estructura enlazada, solo tiene una condición, que es mientras que aux flecha siguiente sea distinto de null. Esa es la única que necesitamos porque es la única que nos permite mantenernos dentro de la estructura enlazada. En cada iteración vamos a estar situados en un nodo y nos interesa, insisto, el siguiente al que apunta aux. Así que lo que hacemos dentro de la iteración del bucle while, es comprobar el dato que hay en el siguiente nodo al que apunta aux. Cuando el dato coincida, tendremos que borrar el siguiente nodo al que apunta aux. Y cuando no coincida, entonces lo que tendremos que hacer es avanzar al siguiente elemento de la lista. Al principio, como veis en el ejemplo, aux está apuntando a la cabecera y el siguiente nodo de la cabecera contiene un 3. Como intentamos borrar los doses, no coincide, así que ejecutamos la parte else del if, que es avanzar, hacer que aux apunte al siguiente de él mismo. Y volvemos a preguntarnos si existe un nodo a continuación de aux. Es evidente que sí, así que entramos a la iteración y ahora comprobamos que en ese nodo que hay situado a continuación de aux sí que hay un dato igual que el que estábamos buscando, igual que el que queremos eliminar. Así que procedemos a eliminarlo. Y como estamos situados antes del nodo que lo contiene, podemos hacerlo perfectamente como ya hemos visto en otras ocasiones. Nos quedamos con la dirección del nodo a borrar, lo puenteamos y eliminamos el nodo. Pero fijaos que cuando borramos un nodo, no avanzamos. Y os preguntaréis, entonces si no avanzamos, ¿esto se convierte en un bucle infinito? No, porque el hecho de borrar un nodo produce que el siguiente del borrado ocupe su lugar. Por lo tanto, efectivamente el borrar es equivalente a avanzar. Y no debemos avanzar cuando borramos porque estaríamos avanzando dos veces, lo que puede llevar a saltarnos datos, a no evaluar ciertos datos, o cuando estemos al final de la lista a intentar acceder fuera de la lista produciéndose un fallo de acceso indebido a memoria. ¿Veis? Cuando borramos un elemento, el elemento que está a continuación ocupa su lugar, por lo tanto en el bucle while, al comprobar si existe un nodo a continuación, estamos comprobando ya el que corresponde. Volvemos a comprobar y efectivamente hay que eliminarlo también y seguimos situados en el nodo anterior al que hay que eliminar, por lo tanto podemos hacerlo. Nos quedamos con la dirección del que hay que eliminar, hacemos que el siguiente de aux pase a ser el siguiente del borrado, es decir, null en este caso, copiamos el null que hay aquí, convirtiendo a este nodo en el último de la lista y eliminamos el nodo que queríamos borrar. No avanzamos porque efectivamente si hubiera más nodos aquí ya estaría el correspondiente en su sitio y volvemos al bucle while, que en este caso se da cuenta de que aux está situado en el último nodo de la lista, por lo tanto no hay ninguna a continuación suya y acaba el bucle completamente dejando la lista bien conectada sin ninguna de las apariciones del dato que nos habían pasado como parámetro. Así que repito, la clave para hacer una supresión múltiple es no avanzar cuando se elimina, porque la eliminación es en efecto el avance automático del siguiente nodo al eliminado. Vamos ahora a estudiar cómo insertar elementos manteniendo el orden de una lista. La clave está en asumir que la lista está ordenada y proceder a insertar pensando que ya está todo ordenado. De ese modo, haciendo siempre el mismo proceso, cuando la lista está vacía, se insertará el elemento por primera vez en primera posición y cuando la lista tiene un elemento, el segundo elemento se situará ordenado y así sucesivamente, de tal manera que cada inserción mantiene la lista ordenada. ¿Cómo hacemos para suponer que la lista está ordenada? Pues bien, aquí lo tenemos. La clave está en realizar una búsqueda, pero la segunda condición que añadimos a la primera típica para no salirnos de la lista
en lugar de comprobar si es distinto del elemento que vamos buscando, lo que comprobamos es si es menor o mayor, dependiendo de si queremos mantener la lista ordenada de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, si suponemos que la lista está ordenada de menor a mayor, mientras que yo vaya viendo datos más pequeños que el que quiero insertar, avanzo y cuando vea un dato igual o mayor que el que yo quiero insertar, podré parar para insertar el nuevo elemento. De ese modo se insertará en su puesto en la lista. Fijaos que además la inserción que estamos haciendo aquí, creando el nuevo nodo, colocando a continuación suya el que hasta ahora estaba a continuación de AUX y poniendo a continuación de AUX el nuevo nodo, lo que hacemos es que la lista se mantiene ordenada, pero aparecen elementos repetidos, porque si queríamos insertar el número 2, el número 2 se insertará a continuación del 1, y si volvemos a insertar el número 2, cuando este bucle acabe será porque hayamos detectado el 2. Por lo tanto, el nuevo 2, el segundo 2, se insertará delante del 2 que ya estuviera en la lista, pero manteniendo la lista ordenada como siempre. Si queremos evitar esto, si queremos insertar en orden pero sin repetición, entonces tenemos que ir un paso más allá y cuando acaba el bucle que hemos hecho antes para buscar la situación ideal, la situación que le corresponde al dato, entonces tenemos que preguntarnos si hay que insertarlo o no. Y solo habrá que insertarlo en dos situaciones. Cuando estemos al final de la lista, es decir, cuando el dato que hay que insertar sea el último y por lo tanto AUX flecha siguiente sea igual a nulo, o cuando estemos en medio, en alguna situación intermedia, pero el dato que haya en el nodo siguiente al que apunte AUX sea distinto del que queremos insertar. En este ejemplo, si queríamos insertar el 3, el bucle se habrá detenido cuando AUX apuntaba al nodo que contiene el 2, porque en el siguiente nodo hay un 4 y el 4 es mayor que el 3 que queríamos insertar, por lo que no se cumple la segunda condición de este bucle. Claro, al terminar el bucle estamos en una situación en la que AUX siguiente sí existe, es distinto de null, pero lo que pasa es que AUX flecha siguiente flecha dato, es decir, el dato que hay aquí a continuación de AUX es distinto del 3, por lo tanto el 3 sí que lo podemos colocar aquí en medio. Si el dato fuera el 4, no deberíamos insertarlo para mantener la lista ordenada sin repeticiones. Fijaos en la importancia del operador o lógico, no es un ilógico, no pueden darse las dos situaciones al mismo tiempo. No es posible que AUX flecha siguiente sea nulo y AUX flecha siguiente flecha dato, que no podríamos acceder a ese elemento porque sería null flecha dato, sea distinto de dato. Es decir, solo en este caso o en este caso es cuando insertamos el nuevo elemento en la posición que hemos encontrado. Y hasta aquí todo lo que teníamos que ver de estructuras enlazadas de simple enlace. Las estructuras enlazadas de doble enlace las veremos cuando estudiemos el tipo de dato abstracto lista. Así que os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo.